Básicamente Laura me invitó a este experimento, es un experimento y seguramente va a salir regular, así que me excusarán, pero bueno, la idea es un poco provocar y provocar ideas en ustedes y que se vayan como con otras nuevas maneras de hacer lo mismo que hacen. Bueno, les doy una noticia, desde el año 2000 el día sigue siendo de 24 horas, no le han sumado horas a los días, no, horas a los días, exacto. Pero entonces ahora tenemos muchas más cosas que hacer. Entonces se nos ha crecido el volumen de cosas para hacer en las mismas 24 horas. Por ejemplo, por ejemplo, aquí yo estoy, por favor ustedes después me chequean todos estos datos porque no estoy segura, son datos buscados un poco al azar. Pero encontré esta noticia de América Economía, que generalmente es una revista seria, y dice que el fitness movió 5.600 millones de dólares en el 2011, pero había crecido una barbaridad desde 2008 y sigue creciendo. Entonces gastamos más tiempo, o por lo menos gastamos más plata, es mi caso, por ejemplo, en hacer ejercicio o por lo menos en pagar gimnasios. Y casi el 50% de crecimiento. Entonces, todo el mundo ahora está en el gimnasio, tiene que pasar algunas horas, una hora, media hora, algo, por lo menos tratar de hacerlo todas las semanas. Entonces tenemos que ir al gimnasio. Bueno, según este estudio de Comscore, del cual la cifra me da un poco mal, ¿no? Me parece un poco exagerada, pero bueno, es lo que dice Comscore, que es uno de los que mide la participación y el uso de Internet. Están diciendo que los latinoamericanos somos el super número 1 en el mundo en uso de redes sociales comparados a los otros continentes, que gastamos 8.6 horas diarias a chatear. Me parece un poco exagerado, seguramente no es tanto, pero sí es muy, muy alto. Entonces, imagínense, una hora en el gimnasio, 8.6 horas chateando. Y bueno, este es simplemente mostrando el uso de Internet en Estados Unidos. Está creciendo también muchísimo, o sea que esto no es solamente un tema de, bueno, obvio, esto es obvio, ¿no? Simplemente estoy diciendo cosas obvias. ¿Cuánto tiempo se pasan en redes sociales? Creciendo enormemente. Interesantemente dice el artículo que entre la gente más joven está llegando como a un máximo. En cambio, los que están creciendo más ahora en redes sociales son los más mayores, los más adultos, que están como descubriendo ese mundo. Bueno, y de ese mundo de Internet, la oferta del periodismo es absolutamente infinita. Información a toda hora, en todas las plataformas, toda la información es asequible desde cualquier parte, solamente nos frena el idioma, y eso que existe en Google Translator, que más o menos nos ubica, así no hablemos nada. Para este trabajo estuve tratando de hacer traducciones del chino y funciona, más o menos te da el tema por lo menos. Fluye el periodismo de calidad. Entonces es un río que fluye el periodismo de calidad, la propaganda, todo la deliberada ejércitos de troles tratando de falsear el discurso público, que en algunos países es aterrador. Por ejemplo, toda la esfera ex Unión Soviética hay una influencia enorme de este tipo de troles, de información deliberadamente desinformadora, digamos. Los rumores, los insultos, la sátira, la Crónica Roja, el Diario Amarillo, todo fluye en un río interminable. Bueno, básicamente se acabó el reinado. Se nos acabó el reinado donde la gente se sentaba así como esta familia a mirar la televisión muy atentamente, las noticias, a leer la prensa, a escuchar la radio. Ese era el mundo donde la gente ponía atención. Entonces ahí nosotros los periodistas echábamos grandes conferencias y discursos, producíamos un contenido maravilloso y la gente estaba ahí. Y nos escuchaba y tenía el tiempo y no tenía que ir al gimnasio, ni estaba chateando, ni nada de esas cosas. Hoy en día, obviamente, esto nos obliga a tener otra manera de hacer las cosas. Y esta es una cosa que parece muy sencilla y muy, muy simple. Pero nosotros, y esto lo digo por la experiencia que he tenido recientemente en la Open, la cantidad de proyectos que recibimos del mundo entero,
donde lo único que nos están presentando los periodistas es su maravilloso contenido. Es que lo que yo hago es único. Hay un periodista que me decía, es que no hay nadie que haga este periodismo en el mundo. Mira, tu periodismo puede ser el mejor del mundo, pero yo necesito saber cómo vas a competir en ese río para que alguien te escuche, te oiga, tenga algún impacto, algo, ¿no? Es necesario conocer cómo está llegando. Pero no es solamente un tema de que los financiadores estamos obsesionados con el impacto, y qué sé yo, con la medición, etcétera. No, tiene que ver con la calidad. Y yo creo que ya no se puede hablar de periodismo de calidad hoy, lo hablábamos ahorita con Laura, solamente midiendo la calidad del contenido que se produce, sino es la calidad de la conversación que se establece con la audiencia. Porque ya el periodismo no es una conferencia, no es un discurso, es una conversación. Y entonces la calidad de la conversación es la que va formando la calidad del periodismo. Porque si no, no vamos a poder tener ningún tipo de comunidad que más o menos uno pueda decir, estoy tratando de informar una comunidad. En ese sentido, ha cambiado mucho el mundo. Y bueno, el periodismo de verificación o de chequeo de datos nació exactamente para tomar pequeñas muestras de ese río que fluye, ¿no? Tomamos muestras y miramos a ver si lo que se está diciendo es verdad. Y hay unos como Storify que están dedicados exclusivamente al mundo de las redes sociales y a verificar las redes sociales. Y hay otros que se han vuelto expertos en verificar qué pasa con los videos que están en YouTube y si están montados o si es verdad y cómo puedes tú mismo meterle la prueba ácida para saber si funciona. Yo tengo una teoría y es que me parece que si uno come todos los días hamburguesa, McDonald's y papas fritas y todo eso se termina enfermando. Y si uno solamente consume mala información de las chats y de las redes, la mente se le termina enfermando, se empieza uno a confundir, no sabe uno dónde está la verdad, dónde está la mentira y termina uno votando por Donald Trump. Perdón, eso no lo dije. Pero más o menos, pero sí es lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que te lean, que te escuchen, que sepan cuál es esta comida que estamos ofreciendo? Es mucho mejor, no como McDonald's. Mire, hay una comida un poco más rica que se puede elaborar. Entonces, el periodismo entonces que se dedica a verificar el discurso público tiene que ser obviamente independiente a rabiar, y eso era de lo que estábamos hablando y lo que tú decías con tu obsesión de ser balanceado, de que no me digan que yo estoy a favor de este o aquel. O sea, no solamente ser independiente, sino también aparecer como independiente, porque está ahí, porque te pones como árbitro y entonces tienes que tener la credibilidad. Irreverente, porque es que hay que tener un nivel de irreverencia grande para decirle a alguien, usted es un mentiroso, y no importa si es la presidenta de la República, el Papa, no sé si alguien ha chequeado al Papa. ¿Alguien ha chequeado al Papa? ¿Sí? No dice muchas cosas chequeables. No, es que habla desde el otro mundo, entonces allá nada es chequeable, todo es especulativo. Sí. Bueno, encontrar pruebas. Verdadero, por supuesto que tiene que ser verdadero, si no, pues no. Es distante y dispuesto a ser cruel. Y esto, cruel, ¿por qué digo yo? Porque hay veces, definitivamente, a uno le gustaría que esa persona no hubiera dicho esa burrada. ¿Sí? Pasa ahora con el alcalde de Bogotá, que se le armó un escándalo de aquí a Pekín porque algún jefe de prensa o alguien o él mismo, lo que sea, puso que tenía un doctorado, pero no es que él no lo usó como un requisito para entrar a nada, sino que puso en la hoja de vida que tenía un doctorado y resulta que no tenía un doctorado y alguien le pescó que no tenía un doctorado. Él no estaba realmente queriendo mentir porque no le importa un pepino tener o no tener un doctorado, pero lo han acribillado. Y por supuesto, si yo soy un verificador, tengo que ser cruel y decir, sí señor, usted dijo aquí que tenía un doctorado en su hoja de vida, en su página web y están mintiendo porque no tuvo un doctorado. Engancha a la gente porque lo hace ver las cosas que había creído y no eran verdaderas. Yo creo que esta es la parte más fascinante para mí, que soy desde afuera, del periodismo de verificación, ¿no? Es que te sorprende. Es que tú dices, ay, yo no sabía eso. Ah, yo creí que eso era así. Te revela una verdad
que no es la verdad que tú estabas pensando. Y bueno, yo escribí un libro hace como un poco de años, como 5 años, que se llamaba 5 en humor, que fue una profundidad de contar la historia, digamos, un poco del periodismo colombiano a través de los perfiles, de las historias de vida de 5 grandes del periodismo, del humor periodístico, del humor, uno era un comediante de televisión, 3 son caricaturistas y uno era un escritor de humor, escribía crónica humorística. Tuvieron un enorme poder en el país a través del humor. El primero se suicidó, a uno lo mataron, como en Colombia siempre la gente Entonces, y lo que me llamó la atención es que me fui y busqué como ahora para este ejercicio volver a ver lo que yo pensaba o reflexionaba sobre el humor y las citas, además de personas el que hizo el prólogo, el humor. Y quería compartir con ustedes esto porque dice, mira, el humor es una vacuna formidable contra los gobernantes. Y además, demás personajes que sufren de excesiva importancia y comienzan a sentirse todopoderosos e irreemplazables. Es algo en lo que ustedes, los chequeadores, están pensando todo el tiempo. Es una vacuna contra el que se siente que puede decir cualquier cosa, que se siente totalmente poderoso. No hay humor posible sin independencia y por eso es que el humor oficial no existe. Sería una imposible contradicción de términos. Esta cita no es mía, está en mi libro, pero es de Antonio Caballero, un gran columnista que fue el que me hizo, y además caricaturista, que hizo la introducción del libro. Él dice, sería una imposible contradicción de términos. Su oficio es transgresor, irrespetuoso y irreverente. Es tarea de lobo, no de oveja. Y yo creo que la tarea del verificador es una tarea de lobo, no de oveja. Porque si fuera de oveja iría con todo el rebaño diciendo, sí, qué interesante, qué inteligente el presidente. Pero al humor no le basta con ser independiente, crítico y valiente. Tiene que ser, en primer lugar, veraz. Esto también es de Caballero. No hay humor mentiroso. El humorista no puede mentir porque la mentira no produce risa. Eso me pareció tan interesante, que de verdad uno no se ríe si alguien le dice a uno mentiras. Uno le da risa es cuando ve que revelas la verdad, cuando revelas una verdad. Henry Bergson, uno que ha estudiado muchísimo, un sociólogo que ha estudiado muchísimo el tema del humor y de la risa, dice, la risa la define, es su esencia, es puramente humana, que su peor enemigo es la emoción y por eso surge cuando la observación es distante, inteligente y algo despiadada. Y es un poco lo que les toca a los chequeadores, ¿no? Ser un poco distantes, inteligentes y sobre todo bastante despiadados. Y siempre esconde un prejuicio de complicidad con otro riente, o sea, otro que ríe, real o imaginario. Yo creo que se establece una complicidad que es también parecida en el caso de no sé, ustedes son los que lo hacen, pero yo creo que hay una referencia de complicidad. Entonces yo creo que les conviene juntarse, que están en el mismo negocio, el humor y el periodismo de verificación, están en el mismo mundo, son de la misma filosofía. La independencia, la mirada crítica, desenmascarar pomposos, gente que se siente muy importante, decir verdades aunque duelan y encantar a la gente porque se sorprende. ¿Por qué entonces somos tan serios a la hora de verificar lo que otros dicen? Entonces la propuesta mía hoy es, ¿por qué no somos más juguetones? ¿Por qué no los periodistas que hacen este trabajo tan serio como es verificar, por qué no hacen un esfuerzo de ser más juguetones? Entonces, por ejemplo, hay esta tradición que descubrí que también está en Argentina porque encontré esta canción en casi todos los países de América Latina, la enseñan a los niños en muchos países. Ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas. Yo salí de un campamento con hambre de 3 semanas, me encontré con un ciruelo cargadito de manzanas. Y si uno usa la imagen del ciruelo cargado de manzanas, si uno usa esas frases de la cultura popular para decir que la gente está diciendo mentiras, son maneras en donde uno se engancha con el folclore, con la manera como la gente entiende, con cosas de su infancia, con cosas que les suenan mucho más cercanas
que el falso verdadero racional, digamos, del... también las imágenes, ¿no? Acá está Santos, me encontré, está genial de Santos, pobrecito. Bueno, el Pinocho, que nosotros lo usamos tanto, ¿no? El Pinocho, bueno, el Pinocho me imagino que es lo más obvio, pero debe haber otras figuras y otras maneras de mostrar con imágenes que hay alguien que está mintiendo, entre otras porque legalmente es bastante más divertido, porque uno les pone trucos, ¿no? Si alguien te va a demandar porque le dijiste mentiroso, yo no dije que eras mentiroso, yo te dije que era Pinocho, ¿no? Liar, Liar, la película, etc. Por ejemplo, esta caricatura que me encontré de Alecos, la conocen, claro. El diputado quiere austeridad, recortes y un bono navideño. Yo creo que esta caricatura puede ilustrar un caso real. Yo creo que cualquiera de nosotros puede documentarlo. El mismo tipo que está pidiendo recortes, austeridad, es el que vota a final de año por el bono navideño o por el alza de los... Esto es pan de cada día, ¿no? Entonces, es como encontrarle la caricatura que es. Esta es un famosísimo que está en mi libro, la historia de la caricatura de Osuna. No sé si ustedes es muy específico de la historia colombiana, pero en una campaña presidencial, el presidente Ernesto Samper, en su campaña se recibieron $5 millones de narcotráfico. Y él dijo que él no había visto nada. Y Monseñor, que era un gran monseñor que había en Colombia, dijo, eso es como si a uno le entrara un elefante en la sala de la casa y uno no lo viera. Y en efecto, aquí él dice, Jaquín, que es la mujer, la esposa, le dice, por favor, apaga la aspiradora, que estoy con Monseñor. Y ahí está el elefante. Entonces, dice más, ¿no? Es otra manera de hacerle fact-checking a esta gran mentira de que fue esa campaña que mantuvo la mentira 4 años de gobierno. Estas que tanto le dolieron al régimen de Maduro. Fíjense ustedes, las caricaturas, El Carabobeño. ¿Ustedes han escuchado ese periódico? ¿Ah? Es un periódico de la oligarquía rancia de Valencia. Aquí está, miren la caricatura que sacan. Realmente genera indignación. Yo les digo, genera sueldo indignación. Sueldo médico, sueldo militar. Por eso casi se me sale una palabra ahorita ya. Salen 2 personas, un médico con una bolsita, ¿no?, diciendo sueldos de médico. Y luego sale un militar extraño. Yo creo que esta caricatura es de otro país, por las características físicas de la pintura. Venezuela no es. Dice sueldo militar, dice doctor, qué bueno que está aquí, fíjese que he tenido un dolorcito, sentado encima de una bolsa de dólares. Bandidos, bandidos. Los dueños del periódico El Carabobeño son unos bandidos. Aprendan a respetar la dignidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se respeta, así como a nuestro pueblo se respeta. Los repudio, los rechazo por bandidos. No saben lo que es la moral, la entrega, la dignidad, la disciplina, el compromiso patrio de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Que viva nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Que viva! ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Chavista! ¡Que viva! Y así por el estilo. Aquí hay otra caricatura. Yo la tengo que mostrar a pesar de que les lo dejé correr porque hay otra caricatura. Genera un sentimiento de indignación para que tengamos conciencia, compatriotas. Aquí hay otro caricaturista que responde a los peores y más oscuros grupos y grupúsculos que odian a nuestro país. Sacó una caricatura que está bajo investigación del Ministerio Público 2 semanas antes anunciando que iba a haber funerales en la Asamblea Nacional, 2 semanas antes del asesinato de nuestro muchacho, Robert Serra. Está bajo investigación. ¿Ya? Aquí está, sacó una caricatura, miren. Este es un oficial de la Fuerza Armada, de acuerdo a él. Y una gente, ¿no?, como el pueblo, muy pobre, como ellos lo llevaron en su época, dice, a ese fue al que le aumentaron el sueldo, dice, como que tuviéramos un pueblo de miserables, doble desprecio.
Nuestro pueblo ya no es un pueblo de miserables, nuestro pueblo es un pueblo trabajador, digno. Y luego representan, miren, la Fuerza Armada, miren. Suficiente. Pero lo que quiero decir aquí, lo que quería mostrar y por eso puse esto, es la fuerza que le da la caricatura a un chequeo. Chequear si le subieron los sueldos a los médicos más rápido o menos rápido que a los militares, pues no hay que echarse ese discurso. Si ese señor tuviera el chequeo, pues capaz que de verdad encontraba la caricatura, no es cierto, cierto. Pero ahí, usando este tipo de caricaturas, tú puedes llegar a... Estas son historias muy sencillas, ¿no? Está diciendo, ¿no? También aquí habla sobre los sueldos de los militares, cómo han crecido. Es solamente seguirle el trazo a los sueldos de los militares. En Venezuela no es tan solamente, es muy difícil hacerlo por el acceso a la información. Esta toma del presidente Correa, ¿no? Dice, algunos periodistas necesitan bozal, bueno, como los que acabamos de ver. ¿Por qué será? Para que no ladren a los perros que tan solo andan con correa, ¿no? Entonces, PolitiFact, uno de los pioneros del fact-checking, usa un dicho popular para cuando una mentira se sale de la raya, el famoso pants on fire. Eso viene de liar, liar, pants on fire. Es un estribillo, creo que de Pinocho o de algo de cosas de cultura popular. Y fíjate cómo es cuando ya la mentira se sale de la raya. Ellos usan eso en lugar de decir palabras como exagerado, ¿no? Están jugando con la gente. Actualidad Panamericana, que no sé si la conocen, es un sitio que no dice sino mentiras. Es un sitio de humor político, pero es muy interesante porque agarra críticas muy hipócritas, como cuando salió ahora todo el gobierno del exalcalde Petro en Bogotá a criticar el hecho de que se hubiera intervenido una de las zonas de las ollas, de las zonas más deprimidas y más horribles de la ciudad de Bogotá en el nuevo gobierno, a criticarlo. Entonces Petro dictará cátedra sobre cómo intervenir en el Bronx, entonces está tomando el pelo, haciendo una exageración de la hipocresía en hacer esta crítica. Medusa, uno de los medios más interesantes, nuevos, que han aparecido en los últimos 2 años, es un medio ruso. Habla en ruso y está dirigido mucho al público ruso, aunque está basado en Latvia. Dice, titulando con un tono exageradamente oficialista, Medusa le quita piso, dice, traduciendo el título, aquella obra de 3 tomos con los discursos de Putin que usted siempre quiso tener, por fin está disponible. Entonces, un titular, decíamos, había yo buscando en algunos de los sitios de ustedes titulares de este estilo en el fact-checking, no encontré, casi encontré uno de Juan Esteban, que justo está acá, que puso algo así como, exageraditas las FARC. Y fíjense, exageraditas, porque habían echado un discurso, estuvieron en un programa de radio diciendo muchas cosas y les chequearon todo lo que habían dicho. Y sí, eran un poco exageraditas, pero fíjense que decir exageraditas las FARC es un titular mucho más atractivo y rico de leer y que uno se va a querer meter que si hubiera dicho las FARC están diciendo mentiras, porque esa es una frase muy política que todo el mundo ha repetido todo el tiempo, ¿no? Que son mentirosas, etc. Esta Bullshit Kills es de Stop Fake de Ucrania, que seguramente también van a estar acá, no sé, que ellos lo que están es verificando la guerra, la propaganda de la guerra, lo más difícil, ¿no? Como todos los lados están diciendo mentiras. Y entonces aquí echan un cuento de cómo históricamente las mentiras matan. Y finalmente, yo creo que el reto es encontrar el tono, porque yo entiendo que ustedes están en el negocio de la credibilidad más que nadie. Si uno, en los medios estamos en el negocio de la credibilidad, pero el fact-checking es todavía más, porque tú si eres un fact-checker y te equivocas y dices algo que no es cierto, estás un poco frito, o sea, te caen con 1 tonelada de ladrillos, porque ahí sí, mejor dicho, si es que eso vives. Entonces no puedes perder credibilidad, pero tienes que tener la capacidad de inventar, de usar la caricatura, el dibujo, el humor, de usar los refranes populares, los dichos, las canciones, por ejemplo, inventarse canciones para incluso multimedial, cosa que cuando la gente chequee o haga el explicador,
puede hacer un pequeño video con el explicador. Ahora Martín me mostraba de Nómada un pequeño explicador que él hizo, que es de pronto más adelante sería bueno que lo mostraras, sobre todo lo que se descubrió ahora la justicia en Guatemala sobre la mafia esta del candidato presidencial. Pero que sea creíble, pero que no porque sea humorístico pierda seriedad. Yo creo que piensen en el corazón del humor y está muy cerquita al corazón del fact-checking, y creo que sí se puede juntar esas dos culturas, la cultura de nuestros medios, que ha sido siempre muy pomposa y muy seria y muy formal, y la cultura de la gente, que en América Latina es especialmente divertida, humorística. Todo el mundo está todo el día hablando en segundo sentido, tomando el pelo, incluso las redes sociales están llenas de eso. Pero cuando uno va a los medios son como que todos nos ponemos la corbata y nos ponemos muy serios y hablamos con unas palabras muy, muy trascendentales, ¿no? E incluso las rebuscamos incluso más. Entonces, pues esa es un poco la propuesta.